Bienvenidos a Meditación Estoica. En esta ocasión, exploraremos un tema lamentablemente común en la vida cotidiana de muchas personas, la manipulación. Esta táctica de influencia social negativa revela cómo individuos u organizaciones emplean estrategias sutiles para obtener control y ventaja sobre los demás. La manipulación puede manifestarse en diversas áreas, ya sea en el ámbito laboral, en relaciones personales o incluso en grandes grupos sociales. Por lo tanto, entender y reflexionar sobre estas tácticas no solo es una manera de proteger nuestra autonomía, sino también de fomentar relaciones más saludables y transparentes. Es crucial aprender a defendernos, por lo que exploraremos las tácticas de manipulación más intensas. Este conocimiento es una herramienta que puede ser utilizada para construir algo magnífico o para perpetrar el mal. Por lo tanto, es necesario utilizar con responsabilidad todo el conocimiento que adquieras en este video, ya sea para tu autodefensa o para tu desarrollo personal. Examinaremos cómo la manipulación se filtra silenciosamente en nuestras vidas, a menudo sin que nos demos cuenta. Desmitificaremos estas técnicas no solo para identificarlas, sino también para equiparnos con las herramientas necesarias para contrarrestarlas. Al final, te aseguro que estarás mejor preparado para enfrentar el mundo con un ojo más crítico y una mente más alerta. Comencemos. Capítulo 1. El doble vínculo. El doble vínculo describe una forma de manipulación psicológica en la que una persona se enfrenta a dos opciones contradictorias o mensajes conflictivos. Sin importar la decisión tomada, la persona se encuentra en desventaja o es criticada. Esta táctica se utiliza para confundir y controlar a la víctima, dejándola impotente, confundida y ansiosa al no encontrar una salida satisfactoria. Por ejemplo, un padre puede criticar a su hijo por no ser abierto y comunicativo, pero cuando el hijo intenta expresar sus sentimientos, es reprendido por ser irrespetuoso o demasiado sensible. En este caso, el niño se enfrenta a un doble vínculo: si se abre, es castigado, y si permanece en silencio, también es criticado. El doble vínculo también puede surgir en relaciones donde una persona expresa deseo de independencia, pero luego se distancia cuando su pareja busca tiempo a solas. La víctima de este tipo de manipulación se siente confundida e insegura sobre cómo actuar, ya que todas sus acciones parecen resultar en una respuesta negativa. Esta táctica socava la capacidad de la persona para confiar en su propia percepción y juicio, lo que puede generar autoduda constante y una disminución en la autoestima, llevándola a depender más del manipulador. Para enfrentar un doble vínculo, es crucial reconocer que se trata de una trampa de manipulación y no de incompetencia personal. Buscar apoyo de amigos de confianza, consejeros o terapeutas puede ayudar a validar las percepciones y sentimientos de la víctima. Además, establecer límites claros y comunicarse de manera asertiva son pasos esenciales para protegerse contra este tipo de manipulación. Capítulo 2. La triangulación. La triangulación es una táctica de manipulación sutil pero potente que implica involucrar a una tercera persona en una dinámica de relación para crear división, tensión o confusión. El manipulador utiliza a esta tercera persona como una herramienta para ejercer control, desestabilizar la relación existente o desviar la atención de sus propias acciones cuestionables. En este juego, el manipulador puede enfrentar a una persona contra otra al compartir información distorsionada o confidencial entre las partes, o usar a la tercera persona para validar sus opiniones y sentimientos, desacreditando así a la otra parte. Esto puede llevar a las víctimas a cuestionar sus propias percepciones y sentimientos, aislándolas y haciéndolas más dependientes del manipulador. Por ejemplo, en un entorno familiar, un padre podría hablar negativamente de un hijo ante otro, creando una alianza con el segundo y dejando al primero aislado e inseguro. En el ámbito laboral, un jefe podría compartir información desfavorable sobre un empleado con otro, generando rivalidad y desconfianza entre ellos. La triangulación es especialmente destructiva porque socava la confianza y la comunicación directa entre las partes involucradas, permitiendo al manipulador mantener el control y evitar la responsabilidad por los conflictos o malentendidos.
Las víctimas de esta táctica a menudo se ven atrapadas en un ciclo de malentendidos y conflictos sin comprender completamente el origen o el papel del manipulador en estos problemas. Para contrarrestar la triangulación, es esencial reconocer la táctica, fomentar la comunicación abierta y honesta entre las partes manipuladas y establecer límites personales sólidos. Cuestionar la validez de la información recibida. Buscar aclaraciones directamente con las otras partes involucradas y negarse a participar en conversaciones o acciones que promuevan la división o la desconfianza son pasos cruciales para contrarrestar eficazmente esta táctica manipuladora. Capítulo 3. La presión del tiempo. La presión del tiempo es una táctica de manipulación diseñada para obligar a la víctima a tomar decisiones rápidas, generando un falso sentido de urgencia. El manipulador argumenta que es necesario actuar de inmediato para evitar consecuencias negativas o porque una oportunidad única está a punto de expirar. Esta estrategia explota el miedo a la pérdida y la ansiedad, limitando el tiempo que la víctima tiene para reflexionar, investigar o buscar otras opiniones. Por ejemplo, esta táctica se utiliza con frecuencia en ventas de alta presión, donde el vendedor insiste en que una oferta es de tiempo limitado o que quedan solo unos pocos artículos. No obstante, también puede manifestarse en relaciones personales y profesionales, como cuando alguien demanda una respuesta inmediata a una solicitud importante o establece un plazo irrealista para una decisión crucial. Bajo la presión del tiempo, la persona manipulada puede terminar tomando decisiones precipitadas, a menudo en detrimento propio y en beneficio del manipulador. La urgencia artificial impide que la víctima evalúe todas las opciones, consulte con terceros o simplemente escuche su propia intuición. Para contrarrestar esta táctica, es crucial reconocer cuando alguien intenta manipular el tiempo para influir en tu decisión. Es importante solicitar tiempo para reflexionar, resistirse a la presión para actuar de inmediato y recordar que pocas decisiones realmente requieren una respuesta instantánea. Además, se debe tener en cuenta que la presión del tiempo es una señal de alerta para la manipulación y que, con frecuencia, esperar puede proporcionar más información para tomar una decisión más informada y equilibrada. Capítulo 4. La proyección. La proyección es una estrategia de manipulación donde el manipulador asigna a la víctima sus propios defectos, sentimientos o intenciones inapropiadas. Esta táctica surge cuando el manipulador no puede o no está dispuesto a reconocer sus propias carencias o comportamientos negativos y, en cambio, los atribuye a la otra persona, generando culpa o dudas sobre sus acciones o sentimientos. Este mecanismo de defensa distorsiona la realidad para la víctima, llevándola a cuestionar sus percepciones y a sentirse responsable de problemas o emociones que realmente pertenecen al manipulador. Por ejemplo, una pareja celosa podría acusar a la otra de infidelidad o coqueteo, cuando en realidad es el acusador quien tiene esos pensamientos o comportamientos. La proyección permite al manipulador desviar la atención de sus propios defectos y transferir la responsabilidad a la víctima, generando una sensación de defensividad, confusión o culpa sin motivo. Esto puede minar la autoestima de la víctima y aumentar su dependencia emocional del manipulador. Enfrentar la proyección implica que la víctima mantenga un sólido sentido de su propia realidad y límites. Es crucial que reconozca cuando está siendo blanco de esta táctica y no internalice las acusaciones infundadas. Llevar un registro de sus propios pensamientos y sentimientos, buscar la retroalimentación de personas de confianza y practicar la autoafirmación son estrategias efectivas para contrarrestar la manipulación por proyección. Además, es esencial que la víctima aprenda a distanciarse emocionalmente del manipulador y establezca límites claros, negándose a asumir la responsabilidad por problemas o emociones que no le corresponden. En casos extremos, puede ser necesario cortar lazos o buscar ayuda profesional para abordar las repercusiones de esta forma de manipulación. Capítulo 5. El chantaje emocional. En esta táctica, el manipulador hace uso de las emociones de otra persona para alcanzar sus propios objetivos. Esto implica crear un sentido de obligación, miedo, culpa o vergüenza en la víctima, llevándola a actuar en contra de sus propios intereses o valores para cumplir con las demandas del manipulador.
En el corazón del chantaje emocional se encuentra el abuso del vínculo emocional entre ambas partes. El manipulador puede insinuar directa o indirectamente que su bienestar, felicidad o amor dependen de las acciones de la víctima, generando una situación en la que ésta se siente responsable del estado emocional del manipulador. Ejemplos comunes de chantaje emocional incluyen frases como si realmente me amaras, harías esto o no puedo creer que me dejarías enfrentar esto solo. Estas afirmaciones no solo imponen un falso sentido de deber, sino que también infunden temor a la pérdida o culpabilidad por no cumplir con las expectativas. Para enfrentar el chantaje emocional, es esencial reconocer cuando está ocurriendo, establecer y mantener límites claros y comunicarse de manera asertiva. Esto implica expresar tus propias necesidades y sentimientos sin permitir que el miedo, la culpa o la obligación dicten tus acciones. Reforzar la autoestima y buscar apoyo externo, ya sea de amigos, familiares o profesionales, también puede ser fundamental para resistir la presión y preservar tu propia agencia. Capítulo 6. Inconsistencia e imprevisibilidad. En esta táctica de manipulación, el manipulador adopta un comportamiento errático e impredecible, generando confusión e inseguridad en la víctima. Desde demostrar afecto y atención en un momento hasta mostrarse frío o desdeñoso al siguiente, el manipulador mantiene a la víctima en un constante estado de desconcierto y ansiedad, ya que no puede anticipar ni comprender las acciones del manipulador. Este patrón de comportamiento se emplea con frecuencia en relaciones abusivas, donde el abusador alterna entre la amabilidad y la crueldad para crear un entorno emocionalmente inestable. La víctima, al intentar comprender el comportamiento del manipulador y anhelar aprobación o amor, puede quedar atrapada en un ciclo de intentar complacer al manipulador, sin lograr estabilidad ni satisfacción. La imprevisibilidad resulta efectiva al capitalizar el deseo humano de consistencia y estabilidad. Cuando las acciones de una persona no siguen un patrón lógico o predecible, se vuelve difícil para los demás adaptarse o responder adecuadamente. Esto puede llevar a un estado de dependencia emocional y psicológica del manipulador, quien parece ser la única fuente de solución o alivio. Para enfrentar la inconsistencia y la imprevisibilidad, es fundamental que la víctima reconozca el patrón de comportamiento del manipulador y comprenda que no es su responsabilidad corregir constantemente o adaptarse para complacer al otro. Establecer límites claros y mantener distancia emocional del manipulador es esencial. Además, buscar apoyo de amigos, familiares o profesionales puede proporcionar la perspectiva y el respaldo necesarios para abordar esta forma de manipulación y reconstruir la autoestima e independencia. Capítulo 7. La falsa aprobación social. Esta estrategia de manipulación implica que el manipulador simula o exagera el nivel de respaldo, acuerdo o aprobación de otras personas para influir en la víctima. En este contexto, el manipulador puede inventar historias, distorsionar hechos o crear una ilusión de consenso para persuadir a la víctima de que una determinada opinión, comportamiento o producto es más popular o aceptado de lo que realmente es. Esta táctica capitaliza la tendencia humana a ajustarse a las normas del grupo y buscar aprobación social. Las personas suelen adaptar sus opiniones, actitudes o comportamientos para alinearse con lo que perciben como el consenso del grupo, especialmente en situaciones de incertidumbre o cuando existe una evidente presión social. Al simular un amplio respaldo o aceptación, el manipulador puede inducir a la víctima a creer que al seguir una determinada línea de acción, se está uniendo a la mayoría y, por lo tanto, tomando la decisión correcta o popular. Por ejemplo, en publicidad, esto se observa en el uso de testimonios de clientes satisfechos que no son auténticos o al afirmar que un producto es el más vendido sin evidencia concreta. En relaciones personales, un manipulador puede falsamente afirmar que todos piensan o dicen algo para presionar a la víctima a estar de acuerdo o conformarse. Para protegerse contra la aprobación social falsa, es crucial desarrollar pensamiento crítico y cuestionar la veracidad de las afirmaciones de popularidad o aceptación. Es importante buscar evidencia concreta y confiable antes de aceptar afirmaciones de consenso y mantener la confianza en las propias percepciones y juicios, incluso si eso implica ir en contra de la supuesta mayoría.
Reconocer y comprender esta táctica de manipulación permite a las personas tomar decisiones más auténticas y menos influenciadas por la presión para ajustarse a normas sociales ficticias o exageradas. Capítulo 8. ¿Qué es gaslighting? El gaslighting es una táctica de manipulación psicológica insidiosa en la cual el manipulador niega enfáticamente la ocurrencia de ciertos eventos o distorsiona los hechos para contradecir la memoria de la víctima. Además, puede menospreciar los sentimientos de la víctima, tachando sus reacciones de irracionales o incluso utilizando información privilegiada para desacreditarlas por completo. Esta forma de manipulación, al socavar la realidad percibida por la víctima, la sumerge en un constante estado de duda y búsqueda de validación externa. El gaslighting puede manifestarse en diversos ámbitos de la vida, desde relaciones personales hasta entornos laborales, y puede extenderse a contextos más amplios como la política o los medios de comunicación. El impacto emocional del gaslighting es profundo y perjudicial, causando ansiedad, depresión y erosionando la confianza en las propias percepciones y recuerdos de la víctima. Para contrarrestar eficazmente el gaslighting, es fundamental fortalecer la confianza en uno mismo y en las propias percepciones. Esto puede implicar llevar un registro detallado de eventos o conversaciones para tener pruebas concretas que respalden la realidad percibida por la víctima. Asimismo, buscar perspectivas externas de confianza para validar la realidad y establecer límites firmes con el manipulador son pasos importantes para protegerse de esta forma de abuso emocional. En casos graves, puede ser necesario alejarse de la situación tóxica y buscar ayuda profesional para sanar y recuperar la confianza en uno mismo. Reconocer y nombrar la experiencia de gaslighting también es crucial, ya que empodera a la víctima al poner de manifiesto las tácticas manipuladoras del agresor y disminuir su control sobre la situación. Capítulo 9. Apegarse al miedo. La táctica de apego al miedo se basa en crear un escenario de todo o nada, generando la creencia de que algo terrible ocurrirá si la víctima no cumple con las demandas del manipulador. Desde amenazas directas hasta insinuaciones sutiles, el objetivo es que la víctima sienta que no tiene más opción que obedecer. Se puede observar en diversas situaciones, como relaciones personales, entornos laborales, marketing y política. Para defenderse, es esencial reconocer el uso del miedo como herramienta de manipulación, cuestionar las amenazas, evaluar objetivamente las opciones y fortalecer la autoestima y las redes de apoyo. Capítulo 10. El ocultamiento de información. La estrategia de ocultamiento de información implica retener intencionalmente información crucial para influir en las decisiones o percepciones de la víctima. Puede ocurrir en relaciones personales, transacciones comerciales y ámbitos políticos, afectando significativamente la comprensión y el comportamiento de la víctima. Para defenderse, se debe ser consciente de la posibilidad de ocultamiento, adoptar un enfoque de cuestionamiento e investigación, verificar los hechos desde múltiples fuentes y buscar transparencia en todas las interacciones. Desarrollar una conciencia crítica y no aceptar la información de manera acrítica ayuda a identificar y resistir la manipulación basada en información incompleta o distorsionada. Reconocer la importancia de la comunicación abierta y honesta es fundamental para promover relaciones transparentes y equitativas. 11. Elogios falsos. La falsa alabanza es una táctica común donde el manipulador utiliza cumplidos insinceros para ganarse la confianza de la víctima y cumplir sus objetivos. Estos cumplidos pueden estar dirigidos a diversos aspectos de la persona, pero se diferencian de los genuinos por su intención manipuladora. Para defenderse, es esencial desarrollar la capacidad de discernir la sinceridad de los cumplidos, observando el patrón de comportamiento del elogiador y manteniendo una autoestima saludable. 12. El juego de culpa. El juego de culpas es una estrategia manipulativa en la que el manipulador desvía la responsabilidad de sus acciones hacia la víctima. El objetivo es hacer que la víctima se sienta culpable, incluso sin motivo, debilitando su autoestima y asertividad. Esta táctica se observa en relaciones abusivas, entornos laborales y dinámicas familiares disfuncionales. Para defenderse, es crucial mantener un sentido claro de la realidad, rechazar asignaciones injustas de culpa y establecer límites con el manipulador. 13. Silencio intencional.
El silencio intencional, también conocido como tratamiento silencioso, es una estrategia de manipulación donde el manipulador se niega a comunicarse como forma de ejercer poder y control sobre la víctima. Esta táctica genera ansiedad, incertidumbre y aislamiento en la víctima. El objetivo del manipulador es hacer que la víctima cuestione su valía y asuma la culpa del silencio, llevándola a hacer concesiones incluso sin ser culpable. Para defenderse, es importante reconocer la táctica, mantener una autoestima sólida y establecer límites con el manipulador, buscando apoyo externo cuando sea necesario. Para hacer frente a estas tácticas de silencio, es fundamental que la víctima reconozca que se trata de una forma de manipulación emocional y no un reflejo de su propio valor o culpa. Es importante mantener la integridad personal, buscar apoyo externo y comunicar claramente los sentimientos sin suplicar atención. Además, establecer límites claros y, si es necesario, reevaluar el valor y la viabilidad de la relación con el manipulador son medidas esenciales para proteger el propio bienestar emocional. No olvides que practicar la virtud de la justicia es una lección estoica crucial. Esto implica tratar a los demás de manera justa y equitativa, pero también asegurarse de no permitir que otros abusen de nuestra bondad o empatía. Capítulo 14. La victimización. En el capítulo 14, se explora la táctica de manipulación conocida como la victimización. En esta estrategia, el manipulador se retrata a sí mismo como una víctima de circunstancias injustas, buscando ganar simpatía, evitar responsabilidad por sus acciones y moldear el comportamiento de los demás a su favor. Aprovechando el instinto humano de ayudar a quienes están sufriendo, la victimización puede ser efectiva, aunque esté calculada para alcanzar objetivos específicos, como desviar la atención de comportamientos inapropiados o conseguir beneficios. Para defenderse, es esencial equilibrar empatía y objetividad, reconociendo situaciones genuinamente difíciles pero evaluando críticamente los patrones de victimización y estableciendo límites claros. Gracias por acompañarnos en este recorrido por las tácticas de manipulación. Esperamos que hayas encontrado valiosa esta exploración. Tu opinión es fundamental para nosotros. ¿Has experimentado alguna de estas tácticas o tienes alguna historia que compartir? Nos encantaría conocer tu perspectiva. Si deseas seguir descubriendo más sobre el tema y recibir notificaciones cuando publiquemos contenido nuevo, no dudes en suscribirte y activar la campanita. Tu participación es clave para construir una comunidad informada y resistente ante la manipulación. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Tu voz es esencial para enriquecer esta conversación y ayudar a otros a reconocer y enfrentar estas tácticas. Juntos, podemos fortalecernos contra la manipulación. Hasta la próxima.